Seguimos hoy con la conferencia de noticias en relación con la profecía, la número 410, cuarta parte. Luego hemos visto muchas noticias hasta ahora y quedarán más, hoy no concluye, todavía habrá una quinta por lo menos, y una sexta y quizás una séptima. Pero especialmente ahora vamos a hablar del tema Vaticano. Como siempre el Vaticano tiene mucha tela que cortar, es un tema muy denso, pero muy interesante. Y especialmente que prestemos atención a la parte final. La parte final, cuestión legal, jurídica, cuestión de leyes a nivel internacional, especialmente continente americano. Vamos a ver todo esto ahora. Comencemos. Comenzamos con Vaticano, medio ambiente. Vicariato Apostólico de Iquitos, el derecho de un ambiente sano. Aquí vemos en Perú, en la selva amazónica, la parte amazónica del Perú, y también aquí, bueno, ya sabemos todo el tema con la Amazonía. Dice, la Iglesia misionera en la selva amazónica de Perú apoya y celebra la sentencia del Tribunal Constitucional en favor de los asentamientos humanos perjudicados por los cruces de aguas contaminadas. Vatican News. El Vicariato Apostólico de Iquitos, Perú, apoya el derecho a un ambiente sano en Loreto, dice un comunicado firmado por su obispo vicario Miguel Ángel Cadena, complacido en la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú a favor del asentamiento humano del distrito de Punchana, en la Amazonía peruana, quienes exigen al Estado en un ambiente sano. Bueno, el texto a veces tiene algunas cosas para leerla. Desde 2015, la parroquia de la Inmaculada Punchana, como parte de su labor pastoral, ha acompañado a los pobladores de estos asentamientos que durante años han soportado el vertimiento de aguas servidas de la ciudad, un camal y un hospital en canales abiertos que pasan por sus casas, desbordándose durante la época decreciente, dice el comunicado. Los abogados del Vicariato Apostólico de Iquitos en apoyo a los derechos de la comunidad interpusieron una demanda constitucional por el derecho al agua, saneamiento básico y recojo de basura. Y el pasado 25 de julio, con dos previas instancias legales, una a favor y otra en contra, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia a favor de la población y declarado un estado inconstitucional de las cosas. Hemos mirado el mundo con los ojos de Dios, con atención a las personas que más sufren. Según las autoridades, no se podía instalar infraestructura de agua y saneamiento en los asentamientos porque la ley prohibía invertir en zonas inundables. Muchas personas se burlaban, diciendo que sería imposible ganar la demanda. Sin embargo, este acompañamiento pastoral y el apoyo de otras instituciones y personas ha hecho posible que la dignidad de la gente tan atropellada por la violación de su derecho a un ambiente sano sea restaurada a través de la sentencia, expresa el vicario apostólico de Iquitos. El vicario apostólico junto al religioso agustino padre Manuel Berjón agradecieron a los dirigentes y pobladores que han persistido en la defensa de sus derechos. Vemos cómo realmente ellos instigando a que la gente pelee y luche por estos derechos, que bueno, hay cosas que son legales y justas, pero bueno, ya sabemos qué es lo que hay por detrás. Todo el mundo en pos de la bestia. En audiencia con Francisco, el presidente de Madagascar, aquí vemos esta isla que está allá en África, reuniéndose con Francisco, un lugar de las periferias, como tanto le gusta al Papa.
El Papa Francisco recibe en audiencia al general estadounidense Mark Milley, un alto general, aquí también yendo con el Papa. Esto quizás no sea tan común, ver no a un político, sino a un militar. Pero bueno, todo el mundo en pos de la bestia. El Papa Francisco a la presidenta de Hungría. Europa está herida por la guerra. Aquí tenemos la noticia. Es realmente interesante. Habla de misión de paz, habla este tema de los niños desaparecidos. Claro que solo se está viendo una cuestión. Lo que está pasando y ha pasado con los niños en Ucrania no se habla, por lo menos el Papa no lo habla. Mensajeros de la paz. Y aquí vamos a ver un poco una parte. Vamos a leer, dice al final, en una segunda copia del álbum que la mandataria llevó de regreso a su país, el Papa escribió una dedicatoria. Agradezco a la presidenta Katalin Novak por este volumen que recuerda mi visita a Hungría. Desde su país que se difunda un mensaje de paz para Europa, herida por la guerra. Con mi bendición renuevo el deseo de unidad y fraternidad. Fraternalmente, Francisco. Lo que hablaba acá el Papa es que Hungría sea un puente para sanar esta herida que hay en Europa en la guerra de Ucrania. Ahora, hay algo interesante, porque esta mujer, que es la presidenta, sería la segunda al mando. Sabemos que en Hungría el hombre fuerte es Víctor Orbán, que es el primer ministro. Ambos son calvinistas. Pero aparte de ser calvinistas, bueno, hoy ya es como que todo es lo mismo, ¿no? Católicos, calvinistas, luteranos, adventistas, bueno, todo parece que es lo mismo. Pero si estamos pendientes de cómo van las cosas en la política europea, vemos que Víctor Orbán es un poco esa oveja negra dentro de la Unión Europea. Es un país que está yendo por la línea conservadora, que está más ligado a Rusia, cuando el Papa ya vemos que es quizás el que va al mando de todo el progresismo, cuando el Papa acusa una y otra vez más a Rusia, está más del lado de Ucrania, pero sin embargo vemos una y otra vez juntándose ya sea con la presidenta, pero también lo hemos visto con Víctor Orbán. Son esas cosas que dices, uno va por un lado, el otro va por el otro, parecen tan distanciados como el este y el oeste, pero asiduamente se juntan y a los abrazos. No, y por un lado, claro, esto sirve por un lado para mostrar que el Papa está detrás de todos y por el otro lado sirve como tapadera para mostrar que el Papa busca la paz con todos. O sea, ese es un concepto que, por un lado, los que sabemos de la profecía vemos que es un pulpo que extiende tentáculos, pero para la opinión pública es un pacificador que lo que hace es unir a ambas partes y estar bien con todos, ¿no? Sí, además tenemos que tener presente que es como cuando nosotros vemos, lo que vemos es la superficie en estos conflictos internacionales, uno está de un lado, pero luego por debajo de esas aguas hay muchas conexiones entre unos y otros. La familia y los valores cristianos. Aquí vemos al cardenal Pietro Parolin, este hombre fuerte del Vaticano, también, con la presidenta Katalin Novak. Dice, posteriormente, la presidenta Novak se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, acompañado por el subsecretario para las relaciones con los estados, Monseñor Miroslav Wachowski. Según informó la Santa Sede, durante el cordial encuentro en la Secretaría de Estado se habló sobre algunos temas de interés común, como la familia y los valores cristianos. Claro, aquí tienen aparentemente el punto en común. Entre tanto, en el transcurso de la conversación se profundizó en la guerra en Ucrania, haciendo especial referencia a la situación humanitaria, así como a los esfuerzos para poner fin al conflicto. Finalmente se mencionó el tema de la libertad religiosa y la situación de los cristianos perseguidos en el mundo, agrega la nota vaticana. Novak llegó al Vaticano tras visitar Kiev y participar junto a los presidentes de varios países europeos, entre ellos los de Portugal y Lituania, en la cumbre anual sobre Crimea. Ya vemos que ella, a pesar de estar Hungría muy vinculada a Rusia, estuvo en Ucrania visitando. Este encuentro internacional tiene como objetivo tratar la devolución de este territorio a Ucrania. Hungría apoya los esfuerzos ucranianos por recuperar dicha península, ocupada por Rusia desde 2014. Sí, ocupada, pero antiguamente también era de Rusia. Bueno, aquí hay un tema que es mucho más complejo que simplemente lo que nos dicen de estos últimos años. Ya sabemos que el tema de Rusia, estuvo el Imperio Ruso, estuvo la Unión Soviética. No es tan sencillo como parece.
Aquí nos habla un poco de la situación humanitaria. Luego sigue en otra noticia de Zenit, en este caso, somos aliados en defender valores tradicionales. Presidenta de Hungría revela los 3 temas que habló con el Papa. Somos aliados para defender los valores tradicionales, la familia y proteger a los niños. Este fue uno de los 3 temas que la presidenta de Hungría trató con el Papa. Dice, por la mañana del viernes 25 de agosto, el Papa Francisco recibió una audiencia a la presidenta de Hungría, la señora Katalin Novák. Mi viaje desde Kiev me llevó al Vaticano, donde, entre otros, discutí 3 asuntos importantes con el Papa, escribió la presidenta Novák en Twitter. Y a continuación reveló los 3 temas tratados. Nuestro tema principal fue la guerra. Acordamos trabajar juntos para lograr una paz sostenible a largo plazo lo antes posible. También discutimos qué podemos hacer juntos para garantizar que los niños secuestrados en Ucrania puedan regresar a casa. Somos aliados para defender los valores tradicionales, la familia y proteger a los niños. También hablamos con el Santo Padre sobre su viaje a Hungría en abril, lo que indica claramente que la visita papal no fue un evento único, sino que impacta generaciones duraderas. Bueno, aquí vemos, parece como una especie de un poco de cambio de timón de Hungría, ya veremos. Recordemos que hubo muchas presiones a Hungría de que si no aceptaba ciertas cosas, pues el dinero que le tenía que llegar de la Unión Europea, pues no se lo mandaban. Es decir, esa especie de, bueno, así juega como ya hemos visto, de parte de las potencias occidentales en las ayudas humanitarias, de que si no aprobaban ciertas agendas, no les llegaba las ayudas, pues en Europa ha pasado lo mismo, con países como Hungría, por ejemplo. Para recibir el dinero que legalmente les corresponde, pues no, pero tienes que aceptar esto, tienes que posicionarte aquí o allá. Bueno, parece que ha ido cediendo un poco también Hungría. La audiencia del Papa, la presidenta de Hungría, inició a las 9:05 de la mañana y se extendió por 45 minutos. La presidenta salió del Vaticano a las 10:05 de la mañana. La presidenta húngara se reunió posteriormente con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, quien estuvo acompañado por Monseñor Miroslav Wachowski, subsecretario para las relaciones con los estados. Aquí vemos la foto del Papa, todas las comitivas. Durante el cordial encuentro en la Secretaría de Estado, tras recordar el viaje apostólico a Budapest, que tuvo lugar del 28 al 30 de abril de 2023, se trataron algunos temas de interés común como la familia y los valores cristianos. La conversación continuó centrándose en la guerra de Ucrania, con especial referencia a la situación humanitaria y a los esfuerzos para poner fin al conflicto. Por último, se mencionó el tema de la libertad religiosa y la situación de los cristianos perseguidos en el mundo. El Papa regaló a la presidenta Novák varios documentos, el mensaje para la Jornada de la Paz 2022, varios textos de su pontificado, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo del 2020 y una escultura de bronce con la leyenda «Sean mensajeros de paz». Por su parte, la jefa de Estado regaló al Papa una canasta con vino de mesa y varios objetos religiosos, un ícono proveniente de Transcarpacia, región ucraniana de minoría húngara, y un álbum de fotos de la visita del Papa al país. En una copia de este álbum, el Papa escribió: agradezco a la presidenta Katalin Novák por este volumen que recuerda mi visita a Hungría. Desde su país se difunda un mensaje de paz para la Europa herida por la guerra. Con mi bendición renuevo mi deseo de unidad y fraternidad. Bueno, siempre muy bonitas palabras, pero los hechos son los que son. Ecumenismo interreligioso. Promover la amistad entre los pueblos en esta hora agitada. Esto es de Vatican News. En su mensaje con motivo del 44º encuentro de Rímini, que comienza el domingo 20 de agosto, el Papa Francisco invita a construir una cultura de paz con gestos concretos, superando el individualismo y abriendo caminos de encuentro y diálogo. Los cristianos y todas las personas de buena voluntad no deben permanecer sordos al grito que se eleva a Dios desde este mundo nuestro, para construir una cultura de paz allí donde cada uno de nosotros vive. Necesitamos gestos concretos y opciones compartidas. Los discursos no bastan. Es la invitación que dirige el Papa Francisco en el mensaje dirigido a Monseñor Niccolò Anselmi, obispo de Rímini, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, con motivo del 44º Encuentro por la Amistad entre los Pueblos, que se celebra del 20 al 25 de agosto.
El camino que todos pueden recorrer y que la Iglesia alienta continuamente es reconciliarse en familia, con los amigos o los vecinos, rezar por los que nos han herido, reconocer y ayudar a los necesitados, llevar una palabra de paz a todas partes, dice Francisco, volviendo a proponer lo que dijo en su discurso a los participantes en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, no solos, del pasado 10 de junio. Nadie se salva solo. Es decir, nos salvamos en comunidad. ¿Esto es bíblico? Por supuesto que en una medida necesitamos la comunidad, necesitamos la iglesia, pero la salvación es individual. Pero el catolicismo, esto no es nuevo, no crea alguien que esto se lo inventa ahora el Papa. En la catedral de la ciudad donde yo soy, Rosario, en Argentina, hay un lugar donde habla de esto, donde nadie se salva solo. No recuerdo exactamente ahora cómo era la frase, eran 3 palabras, pero era en esta línea. Esto es algo muy antiguo del Vaticano. Y así, en un tiempo en el que la guerra y las divisiones siembran resentimiento y miedo en los corazones, en el que el otro que es diferente de mí es percibido a menudo como un rival, y en el que la comunicación global y omnipresente hace de esta actitud generalizada una mentalidad y provoca que las diferencias aparezcan como síntomas de hostilidad y da lugar a una especie de epidemia de enemistad, el tema del encuentro de Rímini, la existencia humana es una amistad inagotable. Va claramente a contracorriente, observa el Papa. Es decir, el Papa es el que va a contracorriente del mundo, es el salvador del mundo. Es el que está marcando el camino, sí, el camino estrecho, el adverso, el que nadie quiere seguir. ¿No? Es como el mismo Jesucristo. No, y además, claro, también en el sentido de que todos aquellos que buscan la enemistad, pues van claramente a contracorriente de lo que realmente implica la unidad, que es la amistad, ¿no? Todos aquellos que van en contra de todo esto, pues o que van con la hostilidad, pues también van en contra de esta unidad por la amistad, que fijaros cómo está llevando ya al punto de grupo de amigos, ¿no? Todos tenemos que tener en cuenta que Dios quiere ser nuestro amigo, ¿no? Y que nosotros entre nosotros tenemos que ser amigos. Todo lo que está diciendo aquí, pues evidentemente no es malo, pero llega un punto que vamos a ver cómo ya se mete en una situación que nos va a tener que hacer levantar las orejas, ¿no? Dice claramente a contracorriente, observa el Papa, añadiendo que la actual es una época marcada por el individualismo y la indiferencia, que generan soledad y muchas formas de descarte. El Papa habla mucho del individualismo, que está tratando de romper la individualidad, la identidad individual, para generar una masa homogénea, uniforme, lo que es la justicia social. Y nadie se puede salir de ahí. Que es el concepto de sínodo o sinodalidad, viene en ese aspecto. Por eso todo este tema con la sinodalidad también. Sí, el sínodo que comienza ahora, dentro de muy poco. Una situación de la que es imposible escapar por las propias fuerzas, porque nadie puede salvarse solo. El ladrón en la cruz, ¿con quién se salvó? ¿Con el otro? ¿Con quién se salvó? Por eso Dios envió a su Hijo definitivamente un horizonte nuevo, pero también una palabra nueva para tantas situaciones de exclusión, de desintegración, de clausura, de aislamiento, reitera el Papa, recordando su homilía en Asunción del Paraguay del 12 de julio del 2015. Jesús y la amistad con el hombre. En la práctica, aclara Francisco, el Espíritu de Cristo resucitado rompió la soledad, dando al hombre su amistad como pura gracia. Y como recordaba don Luigi Giussani, en el volumen El camino hacia la verdad es una experiencia. A través de este don se disuelve la soledad humana. La experiencia humana ya no es la de una impotencia desoladora, sino la de una conciencia y una capacidad enérgica. Y la fuerza del hombre es un otro. La certeza del hombre es un otro. Esto suena a mucha filosofía cansina. Y la existencia humana es una amistad inagotable. Tener amigos enseña a abrirse, a compartir la vida. La amistad, la verdadera amistad, ensancha el corazón, subraya el Papa, que en Christus vivit define a los amigos fieles como reflejo del afecto del Señor, de su consuelo y de su presencia amorosa, precisando que tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a preocuparnos por los demás, a salir de nuestra comodidad y aislamiento, a compartir la vida.
La reflexión de don Giussani en el libro Por la compañía de los creyentes lleva a la misma conclusión, donde leemos que la verdadera naturaleza de la amistad es vivir libremente juntos por el destino y que uno no puede llamarse amigo si no ama el destino del otro por encima de todo, más allá de cualquier provecho. Y pensemos en una cosa, tanta insistencia con el tema de la amistad. ¿Qué es lo contrario de amigo? Lo contrario de amigo es enemigo. Entonces, todos aquellos que no estén o que intenten dar el matiz de que esto no es correcto, que hay muchas cosas que son, bueno, lo estamos leyendo y vamos, te estás enamorando del Papa cuando está hablando así, ¿no? Pero vemos que hay momentos, hay cuñas que nos están colando con todo esto. Cuando esto se denuncia, eres enemigo. Entonces ya que rever luego esa capacidad de amistad hasta dónde llega, ¿no? Sí, habla muy bonito, pero yo creo que demasiado. Cuando es tan edulcorado, cuando es tan empalagoso, uno tendría que desconfiar. Y son demasiado empalagosos. Hay gente que quizás le guste, hay otros que ya uno no les cree. Hermanos en Cristo, en su mensaje Francisco señala también, como ya lo subrayó en la Fratelli Tutti, que el amor al otro por lo que es nos impulsa a buscar lo mejor para su vida y que solo cultivando este modo de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Aquí ya hay un término, amistad social. Amistad social. Es decir, no tienes que ser amigo de esta persona, de este individuo, tienes que ser amigo de la sociedad. Cuando vemos esto, justicia social, amistad social, ya huyamos de ahí. Es Facebook esto. Es un Facebook mundial. Sí. Porque ya todos amigos, sí. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook? Bueno, 42.500. Somos la sociedad de Facebook, somos todos amigos. Esa es la amistad que está diciendo aquí. Había uno que acaba de morir hace poco que decía que yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Bueno, Roberto Carlos, que también hizo esa otra canción impresionante que Víctor ya mostró en su momento. Y precisamente la amistad social es para el Papa la única posibilidad incluso en las situaciones más dramáticas. Ahí vimos quizá un término que hasta ahora yo no me había percatado, amistad social. También ante la guerra. De ahí el aliento a los participantes en el encuentro por la amistad entre los pueblos. Amistad entre los pueblos. Que es lugar de amistad entre las personas y los pueblos y abre caminos de encuentro y de diálogo para que nunca falte la disponibilidad a una amistad inagotable, ya que está fundada en Cristo y sobre la roca de Pedro, para que se capte el bien que cada uno pueda aportar la vida de todos. Bueno, veremos cuando al Papa ya se le acabe el diálogo con ciertas personas, con ciertas comunidades, a ver si va a seguir siendo tan amoroso y no van a volver a lo mismo de antes y derramar sangre como ríos. Y la clave está aquí, ¿no? En la última frase. Ya hemos ido viendo que todo era ese adulcorado, todo con esa bondad y esa lógica de amistad, pero luego dice, ya que está fundada en Cristo, dices, vale, dice, y sobre la roca de Pedro, para que se capte el bien de cada uno puede aportar a la vida de otro. O sea, la amistad será tal si está basada sobre la roca de Pedro. Eso es impresionante. Lo que te ha colado aquí, después de leerte todo este artículo, vamos a leer más artículos hoy y la verdad es que es bastante cansino leer artículos de este hombre, y porque te mete todo una especie de forro, ¿no? De relleno, y luego de repente te pone eso, que es la clave que te hace ver que dices, bueno, sí, vale, todo muy bien, fundado en Cristo, ¿y qué? Sobre la roca de Pedro. O sea, si no es lo que yo digo, o sea, lo que él dice, aquí no hay amistad que valga. No, si no eres amigo del Papa, eres enemigo de Cristo y del mundo. Por eso, por favor, orad por mí siempre, ¿no? Claro, si no oramos por él, no somos sus amigos, ¿no? Promover la cultura del encuentro. Esta es otra frase que es ya harto conocida del Papa Francisco, la cultura del encuentro. Por último, Francisco identifica el terreno en el que puede enraizarse la experiencia de la amistad que constituye la historia, en la experiencia humana que compartimos con toda persona, sea cual sea la tradición cultural y religiosa a la que pertenezca. Bueno, es verdad que uno puede tener un amigo que es de otra religión,
pero no es la misma amistad que se puede forjar si hay un mismo sentir y es la misma creencia y si realmente se está en Cristo. Y en el tiempo del fin, todos los lazos afectivos se romperán. Pero aquí lo que vemos es más ecumenismo. Y afirma que la amistad es dejar que el otro entre en la propia vida. Depende del otro. Es que es muy interesante esta frase, ¿eh? Esta frase es algo que también tendríamos que tener en cuenta, porque dejar al otro que entre en tu propia vida. ¿Qué está diciendo, no? Bueno, es igual de la religión que pertenezca, es igual de la cultura que pertenezca, ¿vale? Sí, de acuerdo, todos podemos ser amigos. Pero lo que decías tú, en un mismo sentir, dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar en un mismo sentir con gente que opina, pues bueno, que la hostia sagrada que se está tomando en las iglesias, pues es el cuerpo de Cristo real, ¿no? Cuando sabes que no lo es, o muchas más cosas, ¿no? Deja que el otro entre en tu vida. ¿Eso qué es? Eso es dejar que entre la manzana podrida y pudra todo el cesto, ¿no? Por eso que cuando él primero nos previene contra el independentismo o la independencia, ¿no? Nos previene contra el ser cerrados, contra lo que nos llama egoístas, porque nos está llamando así, a los que intentamos proteger la verdad. Entonces nos está diciendo esto. Nos está llamando egoístas y si para dejar de ser egoístas tenemos que dejar entrar al enemigo en casa. Y eso es una frase realmente impresionante después de todo lo que hemos leído, ¿no? De ahí el deseo de que el encuentro por la amistad entre los pueblos siga promoviendo la cultura del encuentro, abierta a todos, sin excluir a nadie, Y esto el Papa últimamente, el tema de todos, 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 no para repetirlo. Porque en todos hay un reflejo del Padre que da a todos la vida y el aliento y todo. Y el deseo de que cada uno de los participantes aprenda a acercarse a los demás a la manera de Jesús. Bueno, Jesús tuvo muchos choques con más de una persona. Esa parte seguramente ahora no le conviene decirla. Quizás mañana sí. No, dice, apartaros de mí, hacedores de maldad, ¿no? Define maldad. ¿Qué es para él maldad? Pues lo que nosotros podamos estar haciendo, desde luego. El Papa al Sínodo Valdense de Torre Pellice, que sea ocasión de comunión. Recordamos, se ha presentado cuando estuvimos y se hicieron todo el tema de valdenses. Este es el lugar principal de lo que ha quedado de valdenses, que ya está lamentablemente y tristemente en pleno comunismo, pero hay una profecía sobre ellos. En un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, Francisco expresa el deseo de que las jornadas de confrontación de las iglesias metodistas valdenses sean vividas como una profunda experiencia de Cristo y que se pueda crecer en el conocimiento recíproco. El habitual encuentro en el que participan 180 delegados y delegadas de toda Italia comenzó el 20 de agosto y se prolongará hasta el 25 de agosto del mismo mes, por supuesto. Es interesante esto de las iglesias, estas jornadas de confrontación. ¿Recuerdas algo que hacía Domingo de Guzmán? ¿O que hizo los dominicos hicieron en su momento con el tema de los valdenses? Primero, como que había esos encuentros en los que confrontaban sus ideas y cuando vieron que no podían ser dominados así, ¿qué hicieron? Pues fue cuando los fueron a perseguir a muerte, ¿no? Y están como rememorando esa metodología, porque luego también rememoran, lo leemos más adelante, no sé cuántos años del tema valdense, ¿no? Y fijaros cómo es algo ahora diferente, como más suave, pero es como dar ese punto a lo que se hizo entonces, ¿no? Una ocasión de profunda experiencia de Cristo que acoge, guía y conduce a la plenitud de la comunión. Es lo que desea el Papa Francisco en un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, enviado a Monseñor Derio Olivero, obispo de Pinerolo, a todos los participantes en el Sínodo de las Iglesias Metodistas Valdenses que se celebra en Torre Pellice, desde ayer 20 de agosto hasta el 25. Que el Sínodo sea ocasión de plenitud de comunión. El Papa envía un cordial saludo a los participantes en el Sínodo de las Iglesias Metodistas Valdenses. Se lee en el texto del telegrama. Para que los días de encuentro sean para cada uno ocasión de una profunda experiencia de Cristo que acoge, guía y conduce a la plenitud de la comunión con Él y con los hermanos. Aquí vemos que esto no es una confrontación como la que hemos hablado antes. Esto ya es un sínodo. Es muy diferente. Un sínodo ya es unidad de pensamiento. Ya es simplemente un quedar con los amigos, como dice él, ¿no? Hemos visto antes de amistad, ¿no? Por lo tanto, es como blanquear, como
distorsionar completamente lo que en aquella época hubo entre los valdenses y los dominicos, ¿no? Su santidad, al tiempo que eleva una oración de alabanza a Dios Padre por los dones concedidos a través del diálogo ecuménico, así como por la armoniosa colaboración entre las iglesias, desea unirse espiritualmente a tan importante acontecimiento para que se pueda crecer en el conocimiento mutuo a fin de testimoniar juntos el Evangelio de Jesús. Con estos sentimientos, el Sumo Pontífice, al expresar sus mejores deseos para los trabajos de esta asamblea sinodal, invoca la bendición del Señor. Temas del sínodo: la Iglesia en la sociedad, la fe, la ética. La tradicional cita anual celebrada en el corazón de los valles valdenses reúne a 180 delegados y delegadas de toda Italia, una treintena de invitados internacionales y representantes ecuménicos. El sínodo representa el máximo órgano de decisión y democrático asambleario de estas iglesias protestantes italianas. Temas principales de la edición de 2023: el compromiso de la Iglesia en la sociedad, la fe, la ética. El programa incluye en particular el culto de apertura, la habitual velada pública, la noche del lunes 21 de agosto en el Templo Valdense de Torre Pellice. Este año titulada Opresión, Resiliencia, Transformación. Bueno, vemos palabras muy actuales, ya vemos en qué línea van. Las mujeres en el espacio público. Pero también el presínodo de las mujeres y el presínodo de la Federación de la Juventud Evangélica de Italia. Otra fecha importante está en ciernes. 2024 marca un hito para los valdenses, que celebrarán el 850 aniversario del nacimiento del movimiento de Pietro Baldo en León. El sínodo trazará las líneas de trabajo para el próximo año. Lamentablemente los valdenses no conocen ni siquiera su propia historia. Vale, aquí hubo una rama más de gente que se unió a todos estos pueblos, por así decirlo, comunidades valdenses que ya existían. Sí, el Pedro Baldo existió, es real, arrastró gente, pero ya habían valdenses, ya existían, vienen de las épocas antiguas, de la evangelización de Pablo, de la evangelización apostólica, cuando ellos se empezaron a refugiar en los Alpes con las persecuciones romanas y luego especialmente con el surgimiento del papado. Los valdenses no recuerdan, no solo que guardaban el sábado, sino que realmente no recuerdan ni siquiera su propio origen. Sí, es realmente, bueno, es denigrante, ¿no? Es una burla. Esto es una burla a todo el movimiento valdense. Presentarse allí, bueno, los metodistas, ¿no? Pero ¿quién está bendiciendo esta reunión? ¿Quién la está bendiciendo desde lejos? El Vaticano. Está como dándoles, poniendo una mano en cada lado y decir, sois uno conmigo. Cuando es el líder de la iglesia que persiguió a muerte a este pueblo. Y encima, como regocijándose de celebrar el aniversario del nacimiento del movimiento, pero si ellos los destruyeron. Es que realmente es una burla. Nadie sabe, ni los de un lado ni los del otro, parece ser, cuál es el origen de todo esto. Sí. ¿Por qué se llaman valdenses? Parece que el único que lo sabe ahí es el Papa, porque sí que lo sabe. Por cierto, tiene descendencia, creo, valdense. Bueno, es de esa zona. Sí. Él es nacido en Argentina, pero creo que ya sus padres son italianos. Vatican News, seguimos con noticias católicas. Sinodalidad, iglesias y ciudades en diálogo al servicio del bien común. A pocas semanas del inicio de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en el Vaticano, el 24 de agosto se celebrará en Castellaneta Marina un encuentro organizado por la diócesis. Monseñor Iannuzzi, fomentar el diálogo entre confesiones y comunidades. Se trata de un camino de 2 años de escucha sobre la experiencia de comunión, afirma Monseñor Sabino Iannuzzi, obispo de Castellaneta, donde el 24 de agosto por la tarde se celebrará el encuentro Sinodalidad, iglesias y ciudades en diálogo al servicio del bien común. Hoy la diócesis se está moviendo en el ámbito del camino familiar para favorecer el diálogo con la comunidad y las distintas realidades religiosas de la zona. Bajo la bandera del ecumenismo, será un evento interreligioso y ecuménico, es decir, no solo ecuménico, no solo entre cuestiones cristianas, sino de otras religiones, en el que participarán voces acreditadas de las comunidades eclesiales católica y baptista, junto con las de importantes representantes de instituciones civiles, que podrán explorar desde distintos puntos de vista lo que dice el documento del Sínodo sobre cómo establecer un diálogo con las culturas y las confesiones sin comprometer la propia identidad.
El prelado subraya la importancia de la determinación de ser la voz de los marginados, de reafirmar que nadie debe quedarse atrás. Justicia y caridad al servicio del bien común para tejer una red de reciprocidad en todo el territorio. Vemos cómo el Vaticano está siendo el que va por los marginados, por la periferia, pero el que está siendo, digamos, la amalgama, lo que aglutina a los pueblos, a las gentes, a las familias, a las naciones, a las distintas culturas. Es realmente, están poniéndose en el centro de toda la cuestión mundial. Es un tejedor. Totalmente. Es un tejedor. Y quedémonos con este concepto, tejedor. O tejedora. Es una tejedora la Iglesia. Exacto, es una tejedora. Quedémonos con este concepto porque a raíz va a ser muy interesante tenerlo en la cabeza cuando se presenten todas las conferencias que están preparando el hermano Víctor al respecto de, bueno, Isis, sí, la diosa madre y demás. Quedémonos con el tema este, porque yo al leer esto me he quedado bastante atónito. Está tejiendo una red. Sí, una telaraña. Una telaraña. No es una red de amistad, es una telaraña. Y claro, va a buscar a los que están más lejos para tenerlos cerca. ¿Por qué? Porque nadie se puede escapar. Nadie se puede escapar. Y cuando la tenga tejida, a ver quién es el listo que dice, no, yo no quiero formar parte de esta red. Ese es el enemigo. Ese es el enemigo. Entonces, atentos con todo esto, porque luego hay una araña que quiere alimentarse de todo eso. Sí, sí, en muchas películas de fantasía hemos visto esta araña gigante que tejía hasta rey y se devoraba a todos. Bueno, vemos que Babilonia es un poco eso. Un proyecto trienal. En el espíritu de encíclica Fratelli Tutti, como recuerda el Papa Francisco en el número 134, tenemos necesidad de comunicarnos, de descubrir las riquezas de cada uno, de valorar lo que nos une y ver las diferencias como oportunidades de crecimiento en el respeto de todos. Se necesita un diálogo paciente y confiado para que las personas, las familias y las comunidades puedan transmitir los valores de su propia cultura y acoger lo que hay de bueno en la experiencia de los demás. Aquí es como, bueno, hacemos un popurrí, es decir, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Un poco usado esa frase para hacer un popurrí de lo bueno de todas las culturas y hacer en eso esa cultura común. Iannuzzi habla de un proyecto de 3 años que contempla la dinámica entre comunidad y familia y los cuidados que deben derivarse de ella. Monseñor Darío Viganó, vicecanciller de las Academias Pontificias de Ciencias, también reflexionará sobre el tema. Vamos a otra noticia de Zenit. Presidente del Consejo Mundial de las Iglesias llama a la intercomunión entre católicos y protestantes. Están pisando el acelerador. Dice, el tema de la intercomunión es una batalla alemana a la que se opuso abiertamente Benedicto XVI por una razón. Los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que sí está a la base de la teología católica. Benedicto XVI fue como esa imagen conservadora, luego vino Francisco, algo totalmente contrario, y el conflicto ha quedado servido. Por eso se han generado estos dos bandos, ¿no? Ahora ya se considera que Benedicto, los que son más conservadores, que Benedicto era el bueno, digamos, ¿no? El que quería mantener la Iglesia pura. Y este hombre, el Bergoglio, como que ya la ha corrompido completamente. Entonces, es una manera de... por un lado, bueno, se genera esa división, pero por el otro también aglutina a más número de seguidores, aunque sean aparentemente divididos, ¿no? Sí, porque ya desde el Concilio Vaticano II ya había todo un descontento. Es verdad que hay algunos que no han confiado en ningún papa postconciliar, digamos, pero muchos han pensado que Benedicto sí era un verdadero papa. Y ha habido hasta, bueno, supuestas apariciones o mensajes de Virgen, de Cristo, que hablaba de mi verdadero papa, el papa Benedicto. Bueno, vemos cómo van jugando, van haciendo sus movimientos para atrapar a todos en la red. El presidente del Consejo Mundial de las Iglesias, Heinrich Bedford Strom, hizo un llamamiento para que se acelere el proceso para que católicos puedan comulgar en templos protestantes y viceversa. Bueno, solo faltaría ver a adventistas yendo a tomar la misa o católicos haciendo lo mismo en un lugar adventista.
El llamado fue realizado desde un medio católico alemán, Dom Radio, en ocasión del aniversario número 75 de la fundación del Consejo. Debe ser posible que una comunidad reciba la cena del Señor, la Eucaristía, lo antes posible. Esto es muy importante. Yo creo que vamos leyendo y a veces no somos conscientes de todo lo profundidad de lo que estamos leyendo. Esto es unificar las iglesias. Si yo puedo ir a la mía y a cualquier otra como si fuera la mía, es que todas son iguales. Es una asociación de ideas muy de niño pequeño que al final la gente va a reaccionar y va a decir, bueno, si puedo ir aquí y puedo ir allí, pues tampoco hay tanta diferencia entre una y otra. Es muy interesante. Sí, y esto es como decir, bueno, hacemos la cena del Señor, mira, si para ti estás realmente, literalmente comiendo a Cristo, está bien, y si no, también está bien. Exacto. Cada uno le ora a su propio Dios y todos juntitos. Bueno, es incalificable. En una lógica de protestante aduce que las tradiciones de las diferentes denominaciones son una gran riqueza. Fijémonos que una lógica de protestante, pero habla de tradiciones ya. Ya no son doctrinas bíblicas, no es la palabra de Dios, es tradiciones eclesiales, nada más. ¿Pero eso es la lógica protestante? Sí. Esa es la pregunta. ¿Esa es la lógica protestante? O sea, ¿Lutero tenía esa lógica? ¿O cualquiera de los reformadores? ¿De donde viene el protestantismo? Por eso se llama protestante. ¿Es eso? ¿Es que todos tenemos una gran riqueza y tenemos que juntarnos de diferentes denominaciones? No es esa exactamente. Realmente era buscar lo que era la adoración real a Dios, basándose en la palabra de Dios. Que es justamente lo que ellos no están haciendo. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Dice, pero todas conducen al único Señor Jesucristo y nunca deben ponerse a sí mismas en primer lugar, sino que siempre deben entenderse como puertas en el camino hacia Jesucristo. Me hace recordar a una frase, bueno, una especie de proverbio hindú, que dice que todos los ríos más rectos, más torcidos, todos conducen al mar. Claro, aquí serán lo mismo. Todos ríos, más rectos, más torcidos, todos van a lo mismo. Lo que pasa es que el más recto es el católico, porque es a través de María. Sí, me recuerda también a otro dicho, que no sé si es chino o qué, pero viene de la nueva era, y dice que tú puedes ir a oscuras y tocar una cola, una pata, una trompa, una oreja, al final estás tocando un elefante, ¿no? Y vas al mismo lugar, ¿no? Es que, a ver, es que esto es impresionante. Cualquier puerta te lleva a Jesús. ¿Realmente el camino es tan ancho? La Pues, palabra de Dios, ¿qué dice? El del ecumenismo y el interreligioso es que tiene que ser muy ancho. El tema de la intercomunión es una batalla alemana a la que se opuso abiertamente Benedicto XVI por una razón. Los protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, lo que sí está a la base de la teología católica. Pensemos, la Eucaristía es el corazón del catolicismo. De hecho, Lutero y los otros herejes que iniciaron denominaciones cristianas como el calvinismo tampoco creían en la presencia real. El hecho de llamar comunión a la Eucaristía supone la comunión en la fe, que en este caso se concreta en la fe en la presencia real de Cristo, que es la Eucaristía, y no solo un símbolo, como cree la tradición protestante. Claro, pensemos que este es un medio católico. Pero es que la lógica protestante es que es un hereje Lutero. A ver, una de las frases que Lutero decía era salid de ella. Salid de ella, pueblo mío, era una de sus frases favoritas. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es muy interesante porque Lutero siempre dijo algo desde el principio. Pruébenme con la Biblia que estoy equivocado. Hubo uno solo que le pudo probar, un solo católico que le pudo probar que en un punto estaba equivocado. Y les dijo, si tú solo te basas en la Biblia, tienes que guardar el sábado. Mira. Sí. La Iglesia Católica no es miembro del Consejo Mundial de las Iglesias. Si forman parte de esta organización la mayoría de las iglesias ortodoxas, bizantinas y orientales, así como a iglesias anglicanas, bautistas, instituidas en África, evangélicas, luteranas, menonitas, metodistas, moravas, pentecostales, reformadas, viejas católicas, unidas e independientes, amigos cuáqueros, discípulos de Cristo, iglesias de Cristo y la iglesia asiria. Bueno, es realmente impresionante lo que se está haciendo. Claro, Alemania siempre a la vanguardia. Muchas veces, en algún tiempo para bien, ahora para mal. Parolín, anuncios ordenados obispos, ciudad, diálogo ecuménico e interreligioso. Aquí vemos la noticia, no la vamos a leer esta parte, pero vemos más del tema ecuménico
al servicio de la comunión, de la unidad, que no es uniformidad. Están apretando. Pensemos algo, lo hemos dicho, 2025, Concilio de Nicea. Costa de Marfil, Kazajistán, países muy, bueno, periféricos, multirreligiosos y multiculturales, habla. Sí, siempre va a buscar este tipo de ejemplos, ¿no? Elige países para enviar mensajes, ¿no? Lo mismo que pasó en Mongolia y en otros lugares. Ahora vamos a Europa. Así es el declive vocacional en Europa en 2023. Esto obviamente es como una curva que ya lleva tiempo y ahora estamos quizás en caída libre. Vamos a ver cuánto más, pero realmente está en el momento crítico. Dice, si se confirmara esta tendencia, el número de ordenaciones de sacerdotes diocesanos habrá disminuido en un 50% en 2 décadas. Un hecho inaudito. Y vamos con una noticia muy, muy interesante. Copaju. Muchos dirán o diremos, ¿qué es esto? Pues vamos a enterarnos. Copaju, plan del Papa para influir en la justicia regional. Justicia regional. El Papa Francisco ha reorganizado su estrategia judicial regional a partir de la ex-Copaju. Aquí un análisis. Copaju es la sigla del ex Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, vinculada a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dirige un argentino, Jorge Mario Bergoglio, es decir, el mismo Papa dirige esto, más conocido como Papa Francisco. El organismo en cuestión ahora fue rebautizado Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, otro, si no recuerdo, franciscano, una asociación privada de fieles con carácter internacional. Vemos que ya Francisco está, lo que era Bergoglio, de hace tiempo, ahora rebautizado con el título de este Fray Bartolomé de las Casas, ya muchos recordarán, muy famoso en la época de la conquista en México. Ahí estuvo Fray Bartolomé de las Casas. Era aparentemente muy cercano a los indígenas, a las culturas regionales y oponiéndose a muchos actos, muchas cosas, obviamente terribles, que hacía el catolicismo, pero a veces defendía cosas terribles del paganismo del lugar porque era su cultura. Bueno, tampoco daba en el clavo este hombre. La Organización de Magistrados, Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, tuvo su origen en la ciudad de Buenos Aires, cuando Bergoglio era el cardenal del Arzobispado de Buenos Aires. Se afianzó en 2018 con un encuentro regional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero el Copaju fue creado formalmente en el Vaticano, en junio del 2019, con la participación de 120 magistrados convocados por Bergoglio, ya pontífice de los católicos apostólicos romanos, en la sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Hoy tiene capítulos nacionales en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos y Paraguay. Vemos por ahora en el continente americano. Para el periodo 2023-2028, 2023-2028, quedémonos con ese último numerito, fue designado presidente de del Copaju el juez Roberto Andrés Gallardo, de la ciudad de Buenos Aires. Detrás, la jueza Ana Algorta Latorre, del Brasil, y el magistrado Gustavo Daniel Moreno, también de la Argentina. Vocales los jueces María Julia Figueredo Vivas, de la República de Colombia, Tamila Ipema, de Estados Unidos, Daniel Urrutia Laubruch, de Chile, y Janet Telo Gilardi, del Perú. Bueno, vemos muy todo americano, todavía sigue teniendo su centro en Argentina, pero ya se ha extendido, así que esto irá evolucionando. Para el periodo 2023-2028 fue designada una junta académica fundadora del citado instituto, Raúl Eugenio Zaffaroni, Alberto Filippi y Marcelo Suárez Orozco. Ni Gallardo ni Zaffaroni son conocidos como devotos católicos. Este es un juez, si no me equivoco, es un juez muy conocido en Argentina que tiene mucha historia. Yo creo que es el mismo. Gallardo, sí, yo no pude leer de antemano esta noticia. Gallardo tiene raíces en el marxismo-leninismo. Zaffaroni no es ni monaguillo ni iconoclasta. Ambos se encuentran en el lado opuesto, por ejemplo, a la Corporación de Abogados Católicos. En el caso de Zaffaroni es muy controvertido no por su condición de gay desde tiempos en que era complicado asumirse como tal, sino por una cantidad de acciones tanto de su vida privada como pública. Pensemos que es la Junta Académica fundadora de este instituto. Atentos a cómo va a definir a este hombre.
La periodista Karina Mariani escribió en la Gaceta de la Iberosfera con el título El papel de Zaffaroni y la red jurídica del Vaticano para influir en América. Más allá de lo que se refiere en ese texto a lo individual de ambos juristas argentinos, Urgente 24 rescata la idea del proyecto general de la COPAJU, que refleja un proyecto ambicioso del líder de los católicos apostólicos romanos. Si bien hoy día ese culto ya no es mayoría absoluta en la región, gracias al crecimiento persistente de otras manifestaciones cristianas, tales como las Asambleas de Dios, sigue siendo de referencia, en especial en la Argentina, donde tiene protección económico-financiera en la Constitución Nacional, el concordato vigente y varias leyes. Vemos que esa separación de Iglesia y Estado en los países que fueron de la esfera católica no es completo y no terminará de serlo nunca. Aquí un fragmento del texto de Mariani. Desde el año 2019, el Vaticano está tejiendo una multinacional jurídica cuyo objetivo sería influir sobre las decisiones políticas y judiciales de todo el continente americano. Esto me hace recordar a algo que vimos en Inglaterra hace no mucho, de algo que era de templario y que de ahí surgieron juristas que influyeron en todo el derecho internacional y hasta en las cuestiones del origen de Estados Unidos. Es impresionante. Esta frase es alucinante. Otra vez que está tejiendo. Sí, tejiendo. Atentos. Está tejiendo una multinacional jurídica. Esto no son tonterías. Esto no es vamos a reunirnos para hablar sobre, yo qué sé, el mundo como está y filosofar sobre 4 cosas. No. Estamos hablando de leyes, de jueces. Esto... A ver, vamos a ver dónde nos va a llevar. Sí, por eso recordemos lo que se comentó en la experiencia, en el viaje que vimos en Londres, cómo estaba ese famoso Middle Temple, bueno, famoso ahora para nosotros, porque ni siquiera lo conocíamos, pero de ahí surgió desde años, de hace muchísimos siglos, una red de derecho internacional que pudo extender, digamos, los dominios de los templarios a nivel económico, político, participaron inclusive en la Constitución, en la Constitución de Estados Unidos, bueno, cosas impresionantes, y es algo similar. Es como una reedición. Sí. Ya no en un país como Gran Bretaña, un país un poco más periférico, allá en el fin del mundo, pero para llevar a toda América. Por ahora el objetivo es América. Si bien es cierto que pensemos una cosa, es toda América, incluida Estados Unidos. Al final el tema de ley dominical se origina y el punto de inicio es Estados Unidos. Si bien es cierto que Bergoglio viene tendiendo líneas de acción netamente ideológicas, sin relación con la cuestión religiosa en países, organismos multilaterales, organismos del tercer sector, medios, etc., este proyecto es mucho más ambicioso e influyente. Aquí tenemos una foto, del Papa viendo una especie de, viéndose a sí mismo. La izquierda adora las organizaciones supranacionales, esto es verdad, sus cumbres, encuentros y agendas, pero parece que al Papa no le alcanza con influir en las existentes, que son muchísimas, y ha decidido darse el gusto de tener la propia, a su imagen y semejanza, ahí lo que veíamos, viéndose a sí mismo. No, esto es verdad, lo que hablábamos de esa cuestión de izquierda en el sentido universalista, en el sentido internacionalista. Luego está la cuestión de derecha en la unión de la Iglesia y del Estado, en ciertas cosas político-económicas. Dice, así nace el Comité Panamericano de Juezas y Jueces. Es interesante, juezas y jueces. Ya en el título vemos una especie de lenguaje inclusivo en gran manera. Por los derechos sociales y la doctrina franciscana, COPAJU. Que, según su director, el juez Roberto Gallardo, se trata de una herramienta genuina y necesaria para las y los jueces de las 3 Américas, en su carácter de organización ecuménica de magistrados, comprometida con los derechos sociales y la doctrina franciscana que nuclea, organiza y define a los jueces que velan por la dignidad humana y la integridad planetaria. Hecha a su medida, ¿eh? Claro, ¿qué ha hecho él? La Laudato Si, Fratelli Tutti, es como ponerse él a los mandos y decir, esto se hace así. Es algo que yo no era consciente de esta organización. Todos sabemos, ¿no? Y hemos visto durante todas las conferencias cómo él ha ido moviendo los hilos, ¿no? del movimiento internacional, siempre utilizando a terceras personas o haciendo ver que le llamaban a él, cuando en realidad era él el que tenía la iniciativa. Pero aquí él se pone a los mandos.
Y fíjate, dignidad humana, integridad planetaria. Siempre vamos a parar que a partir de la ley o de los jueces, ¿a dónde? Al clima, al planeta. Y eso es lo que estamos hablando siempre del tema, lo que has comentado antes, ley dominical y leyes relacionadas con ese dominio. Bueno, es impresionante. Es interesante lo de doctrina franciscana. Él es un jesuita. Él es un jesuita. Y vemos algo, esa orden franciscana siempre, digamos, como instrumento de órdenes más potentes y más duras y violentas. Los franciscanos, estos buenos, ¿no? El santo más querido de la Iglesia Católica, estos de mucho amor a las criaturas, al hombre, de mucha misericordia, compasión, pero usados siempre al servicio en un tiempo de los dominicos, líderes de la Inquisición, y luego ya de los jesuitas, los todopoderosos jesuitas. Y si bien el Copaju se venía conformando desde hace un tiempo, a fines de esta semana se conoció la noticia de que el Papa Francisco creó bajo la órbita del Comité al Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. A la cabeza del instituto, que designó a Eugenio Raúl Zaffaroni, el más firme defensor de Cristina Kirchner y más importante divulgador del chavismo jurídico, ya vemos la línea. Si la intención era prestigiar el nuevo organismo, se podría pensar que alguna nube pasajera nubló la santa razón de Francisco. En cambio, si entendemos que Bergoglio es un hábil político y operador ideológico, la maniobra de estos nombramientos debería encender varias alarmas. La florida trayectoria de Zaffaroni es, en sí misma, una confesión de parte. Fue nombrado juez durante la última dictadura y juró observar y hacer observar los objetivos básicos fijados por el Estatuto para el proceso de reorganización nacional. A ver, para que nos entendamos, la gente obviamente que no son argentinos, el proceso de reorganización nacional fue lo que se organizó y se ejecutó en la última dictadura militar. Bueno, podemos decir desaparecidos, podemos decir gente que les ponían cemento en los pies y los tiraban de los aviones a lagos, ríos y mares, torturas. Fue quizás aunque hubo muchas dictaduras en América Latina, fue quizás de las más o la más cruel de todas. Fue muy fuerte, ya fue muy, muy oscuro. No fue simplemente una dictadura que, bueno, movió un poco el rumbo político, como antes sí pasó muchas veces, incluso en Argentina, normal en Latinoamérica en el siglo XX. No, esta ya fue un paso más y fue de una crueldad y una oscuridad tremendo. Y obviamente la Iglesia Católica ahí. Y Francisco Bergoglio estaba por ahí. Pero bueno, este juez también. Aquí vemos ciertos mensajes. Dice: con la misma decisión con la que pudimos enfrentarnos en el pasado a las aventuras dictatoriales de los golpes de Estado, garanticemos ahora que en el futuro no se repita la desestabilización política a través del nuevo lawfare. Bueno, lawfare es un concepto que es como instrumentalización de la justicia, ¿no? Fíjate, se supone que es para evitar eso y es lo que quieren hacer ellos. Instrumentalizar la justicia para esas leyes ambientales. Es impresionante esta noticia. Es importante que se lea con tranquilidad, que se comprenda, porque realmente está marcando y descubriendo unas cosas, unas bases impresionantes de lo que hemos ido explicando durante tantos años. Dice: gracias a las conexiones obtenidas durante esa expansión, en enero del 2016 pasó a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando del juez Zaffaroni. Hasta el 2022. Se hizo famoso cuando los vientos socialistas soplaban fuerte por defender fervientemente el abolicionismo, teoría clave que presagiaba a la ideología woke. ¿Qué es esta ideología woke? Toda esta ideología progresista, ya sabemos, movimientos de LGTB, movimientos raciales y más, que considera que el delincuente es una víctima de la sociedad. Sí, eso es muy interesante. El tema woke es interesante porque es esto, es decir, si una cosa es delincuente, llamarla víctima de la sociedad, ¿no? Ese es el concepto woke, ¿no? Es como darle otra mano de pintura a ese concepto de delincuente, ¿no? Venderlo de otra manera. Claro, dice que el delito es una creación política. Obviamente, hay un delito porque hay una ley, y hay una ley porque se ha legislado políticamente. Pero, claro, es relativizar todo el tema moral.
que el proceso penal es una herramienta de los dominadores y que el Estado no está legitimado para imponer penas. Y si no está el Estado legitimado para imponer penas, ¿quién lo está? ¿No dice la Biblia que el gobierno civil tiene la espada y tiene el deber, el derecho, la autoridad tiene el derecho y el deber de hacer cumplir la ley? Entonces, ¿qué? El que está legitimado es el que está moralmente legitimado, entonces, ¿no? Es que esto es muy grave, ¿eh? Esto que estamos leyendo es muy fuerte. Sus sentencias son famosas en este sentido, una de las cuales argumentaba que en el caso de un individuo que obligó a una niña a hacerle sexo oral, no había habido violación porque el hecho había ocurrido con la luz apagada. Bueno, sin comentarios. El objetivo del Papa Francisco para convocar a estos caballeros a la cabeza de un ejército de decenas de magistrados, catedráticos, políticos y ex jueces es digno de análisis, y sí que lo es. Según se lee en las plataformas oficiales, Bergoglio busca generar una herramienta de carácter permanente que tenga por objeto central propender a la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en pos de la eficacia de tales derechos en favor de las personas más vulnerables. Es decir, la balanza tiene que inclinarse a los más pobres, los más vulnerables, porque lo sean, simplemente porque lo son. La Biblia es muy clara, que no se puede favorecer al pobre simplemente porque es pobre. Como tampoco al rico por el hecho de ser rico. Exactamente. De las dos cosas. Pasa que la otra parte quizás es más evidente y más sabida. Pero no hay que favorecer al pobre simplemente porque es pobre, menos la ley, obviamente. Mediante acciones positivas destinadas a promover y proteger el ejercicio, disfrute pleno y permanente de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Parece politiques, pero no. Desde que se empezó a conformar la institución Copaju, ya ha desarrollado una prolífica tarea en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos y Paraguay. Y se encuentra en permanente expansión por el resto del continente americano. Quizás hay una imagen, a veces las imágenes hablan más que 1000 palabras. Pensemos en América y pensemos en el norte y en el sur. Y en dos símbolos muy claros que hay en una ciudad del norte y en una ciudad del sur. Dos obeliscos. Uno, el más alto del mundo. ¿En dónde? Claro, en el principal, en Washington. Pero luego hay en otro lugar, en el sur, en una ciudad muy importante de Sudamérica, que hay otro de los más altos del mundo, en Buenos Aires. Dos enclaves masónicos y vemos que aquí ha salido de abajo para llegar arriba. Dice, y se encuentra en permanente expansión por el resto del continente americano, destacándose acciones como las del grupo de abogados liderado por Zaffaroni, que intentó liberar a Pedro Castillo tras el golpe de Estado que cometió el pasado diciembre. Ya sabemos, Castillo en Perú, especie de golpe, bueno, todo esto que pasó y ahora prácticamente en la mazmorra lo tienen. No, y me gustaría destacar el comentario cuando dice, parece politiqués, o politiques, pero no. Es un concepto de decir, parece como si fueran solo palabras, parece que fuera una cosa como... Politiquería. Sí, exacto, pero no, es concreto. Esto que estamos viendo existe, es concreto, está funcionando. Y hago énfasis porque, aunque sabíamos que había algo ahí, no era realmente consciente de hasta qué punto. Sí, ya lleva... Es decir, estos son hechos claros y llevan años. La estrategia del Papa en 2019, en medio de del descomunal asalto organizado por la izquierda al gobierno chileno de Sebastián Piñera, bueno, vemos un poco por dónde va también la línea de esta periodista. Copaju sostuvo que la violencia era originada por procesos económicos de ajuste y expoliación y añadió que esa violencia generada por el propio poder público estaba armada para reprimir a las víctimas de la presión económica. Copaju también sostuvo que el Estado chileno y su gobierno son los únicos responsables por las violaciones a los derechos humanos en las principales ciudades de ese país. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el Copaju elevó su preocupación al Santo Padre para que actúe en el marco de sus objetivos y de sus funciones, solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que con carácter de urgente adopte medidas cautelares para salvaguardar debidamente el medio ambiente. Llegamos a la conclusión de que hay una suerte de dejar hacer por parte del Ejecutivo brasileño, como una forma de permitir que grupos vinculados con la agricultura, ganadería y la explotación forestal
y la explotación forestal. Digamos esto mucho el tema de la Amazonía y todo el tema verde. El ordenamiento democrático y republicano pareciera quedar en entredicho a la vista de la forma en la que los directores del organismo diseñado por Jorge Bergoglio entienden la división de poderes, la soberanía de los países, la voluntad popular y las particularidades jurídicas de las naciones. Es decir, lo que te quiere decir aquí es que esta gente no entiende de líneas divisorias, no entiende de división de poderes, no entiende de soberanías populares, de fronteras, no entiende de todo eso. Se meten a donde pueden y a donde quieren. Cuesta saber si el Papa entiende los alcances y objetivos del cargo que ostenta o si en realidad aspira a algo más. Bueno, yo creo que el Papa lo entiende mejor que cualquiera de nosotros. Y aspira a algo más. Y seguro que sí, aspira a algo más, y a no ser que estemos muy empapados de la profecía, nosotros somos los que no sabremos los alcances y objetivos. Bueno, y claro, sabemos que está mayor y que, bueno, a eso que aspira es el Vaticano y el papado lo que aspira. Si no es él, será el siguiente, evidentemente. Sí, sí, hay una agenda y tiene que triunfar, sea con quien sea. Para abundar en las aspiraciones del poder del Santo Padre, es conveniente leer la carta fundacional del COPAJU, la Declaración de Roma, que contiene párrafos esclarecedores. Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económicos, social y culturales. ¿Qué pasa? Sobre lo que les preocupa es sobre donde tienen que actuar. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Sistemas normativos nacionales. Esto hay que actuar. Internacionales. Hay que actuar. Es que es todo. Son normas nacionales e internacionales, es lo que comentabas tú antes al respecto del Middle Temple. Ahí se hizo la base de eso, incluso del comercio internacional, ¿no? Como decías. Dice, y en particular por la degradación del ejercicio universal de los derechos económico, social y cultural. O sea, ¿queda algo? No queda nada. No queda nada. Cultural. No queda nada. La cultura implica todo. Implica hasta el cine. Es todo. Sí, la religión, todo. Advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hace para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana. Claro, ¿y qué es lo que envuelve todo esto? El ambiente. Lo engloba todo. Es perfecto. Que los estados modifiquen su política presupuestaria, logrando ecuaciones más equitativas y justas. Bueno, podrían ellos, empezando el Vaticano, dando ejemplo, y renunciar. Por ejemplo, aquí se llevan el 1% del PIB. Bueno, podrían renunciar a eso. No, seguro que eso no van a hacer. Ellos siempre van a seguir mordiendo y dando tajadas del pastel de cada nación, si pueden. Por supuesto que no podía faltar la omnipresente agenda. Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras, es decir, los jóvenes aquí. Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundice en el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente. Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados actúan para presionar a los poderes públicos y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad. Es que, a ver, esto es un poco para reírse, ¿no? Operaciones mediáticas de dudosa legitimidad. Lo que ellos están haciendo. Es que, a ver, el Vaticano es que se publica hasta si está triste porque ha pasado algo en no sé dónde. Es que, ¿eso qué es? ¿No es dominio de los medios? ¿No es vender una imagen? Es que realmente es quitar lo que hay para poner algo a mi gusto, pero para hacer exactamente lo mismo en una dirección, digamos, más concreta. Y me gustaría reflexionar sobre todo esto, porque estamos viendo una agenda ultraizquierda aquí. Es una agenda ultraizquierda. Y antes hemos visto que había una serie de grupos, ¿no? Como, bueno, de países, como era Argentina con Milei, como era México, que está subiendo Verástegui, ¿no? Y el mismo Trump, ¿no? Que están subiendo y que parece ser que pueden ganar sus elecciones y demás. Tenemos a llamada ultraderecha, pero que también están haciéndose fotos con el Papa, ¿no? Es impresionante porque está englobando a toda la tierra, está uniendo los dos extremos. Y él es el factor de unión, es el puente entre izquierda y derecha. Sí, no hay otro.
Jorge Bergoglio no eligió a cualquiera para moldear su poderosa estructura de lobby. No solo eligió representantes de la izquierda más radicalizada, sino que no tuvo empacho en ingresar a la plana vaticana a los personajes más cuestionados por su trayectoria política, profesional y ética. Como brazo jurídico del socialismo del siglo XXI, él eligió voceros que le aseguren a toda velocidad la capacidad de influir en los procesos judiciales que los mandatarios puedan enfrentar si la voluntad democrática de los pueblos les es adversa. Asimismo, con el COPAJU se asegura la imposición de la agenda izquierdista más allá de la independencia judicial de cada país. Bueno, aquí, claro, siempre hay una especie de ceguera, según quien escriben, y unos ven como que aquí es el triunfo del comunismo. Pensemos lo que decimos. Hay una parte que tiene que ser internacionalista, que se tiene que romper fronteras, se tienen que poder meter ellos en todos lados. Católico significa universal, es la Iglesia universal. Pero luego hay cuestiones internas de derechas que se van a aplicar. Y el Vaticano jugará con los de izquierda y derecha para los que cada cosa que le conviene. Aquí necesita a los de izquierda. No es casual la incorporación de Zaffaroni en su proyecto. No por nada el polémico juez describe así su filosofía. Cada sentencia es un acto político. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales. No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos, porque no hay ningún ser humano que sea así. Y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Vaya juez, asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando. Es decir, para él la separación, la independencia de la justicia de la política no existe. Ya con eso, bueno, olvidémonos de toda justicia, libertad y lo que sea de bueno. Pues quitémonos la venda de los ojos, ¿no? Se agradece la sinceridad. Sí, sí, eso sí. Se agradece. Sí, siempre eso es de agradecer. Zaffaroni, el juez preferido del kirchnerismo, tiene ahora por decreto de Bergoglio cargo propio dentro de la Iglesia Católica como cuidador de los valores del socialismo del siglo XXI. Bueno, yo a ver si hay algún kirchnerista escuchándome, porque parece que Bergoglio y los Kirchner se llevaban fatal. Pues nada de nada. Nada de nada. Muy bien, pues después de esta noticia que nos ha dejado a todos, bueno, a mí personalmente, bueno, creo que a Javi también, plasmados o pasmados, porque es para pensar y reflexionar. Vamos ahora con un premio. Papa Francisco recibe un premio sobre periodismo. Explica por qué lo acepta y da gran discurso. Discurso del Papa, delegación del premio, el periodismo. El Papa, periodista. Premio del periodismo. Yo creo que, bueno, es merecido. Yo creo que es merecido, porque ha sabido utilizar su imagen de una manera espectacular. Sí, podrían darle el Balón de Oro, que vaya que mete goles también. Sí. Muy bien, jesuitas. El Papa abordó el tema de la homosexualidad en su encuentro con los jesuitas en Portugal. Aquí tenemos la noticia, como esto ya es un tema que está a la orden del día, tienen que expresar, tienen que ya darle cabida a estos temas, sobre todo si él está llevando esta agenda, como decíamos, de minorías y de periferias. Me gustaría leer quizás el párrafo de abajo que dice: yo creo, respondió el Papa Francisco, que sobre la llamada a todos no hay discusión. Jesús en eso es muy claro, todos. No quisieron venir a la fiesta los elegidos. Entonces, él insta a salir a los cruces de los caminos e invitar a todos, todos, todos. Y para que sea claro, Jesús dice sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En otras palabras, abrir la puerta a todos, todos, tiene lugar en la Iglesia. Creo que hay una palabra que nos quieren inculcar. ¿Cómo va a venir eso? ¿Cómo va a vivir eso cada uno? ¿Cómo va a vivir eso cada uno? Ayudémoslos a vivir de modo que ese lugar sea uno de madurez para ellos, para todo tipo de personas. A ver, ¿alguien duda que Jesús llama a todos? ¿Alguien lo duda? Nadie lo duda. ¿Hace falta esta expresión? ¿Hace falta tanto énfasis? Aquí el tema es que venid todos como sois, os aceptamos tal cual estáis. No hace falta que cambiéis. Ese es el mensaje. El Señor acepta a todos, pero luego ¿qué hace con ellos? Les cambia.
les limpia por dentro y les cambia para ser todos uno con Él, unificados en espíritu con Jesús. ¿Y unificados en qué? ¿El qué es? El camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Esto es impresionante porque cala muy fácil, pero tenemos que comprender que implica cambios en nuestras vidas estar con Jesús. Y es lo que ellos están haciendo, bajando el nivel. ¿Qué hemos visto antes? Personas que adoraban a un trozo de madera que se hundía y todos con ansiedad. Pues es lo mismo, están aquí bajando el nivel para que todo el mundo, todos, y fíjate, 3 veces siempre cada vez, podamos estar ahí. Pues si estamos ahí con todos, vamos a perdernos todos. El pecado de la carne, se reflexiona sobre ello. La verdad es que es un artículo muy interesante para leerlo. No vamos a leerlo porque es que no hay tiempo, vamos muy retrasados con noticias y es muy denso, pero es muy interesante de leer. Os recomiendo que en vuestras casas con tranquilidad lo podáis leer porque, enfrenta este tema de una manera muy, muy interesante. También quizás el párrafo de abajo, el obispo de Roma contó a los jesuitas de Portugal que siempre vienen grupos de chicas trans a buscarle al Vaticano. La primera vez que vinieron lloraban. Les pregunté por qué. Una de ellas me dijo, no pensé que el Papa me podía recibir. Después de la primera sorpresa ya se acostumbraron a venir. Alguna me escribe y yo le contesto por mail. Todos están invitados. Me di cuenta de que estas personas se sienten rechazadas y eso es realmente duro. Fijémonos. Mira, recuerdo un libro de un filósofo muy conocido, de Platón. Supuestamente era Sócrates el que decía esto, pero era muy interesante porque él decía, es que las personas, ¿a quién prefieren ir? ¿A un médico, al médico o al pastelero? ¿Al pastelero? Al pastelero. Bueno, aquí tenemos un pastelero, no tenemos un médico. Jesús es un médico. Exacto. Nos cura. Exacto. Y por eso lo primero que nos muestra es nuestra enfermedad. Exacto. El Espíritu Santo convence de pecado y después nos da la medicina. Aquí no hay un médico, aquí hay un pastelero. Hermoso, hermoso. Además vestido de blanco, como muchos pasteleros. Es verdad. Muy bien. Papa Francisco compara sectores católicos de Estados Unidos con jesuitas de mentalidad rígida y cuadrada de 1960. Atentos a esto porque denota una división también dentro del mundo jesuita. Aquí es la noticia, está sacado de un artículo de la Civiltà Católica. Vamos a ver cómo el Papa aquí se expresa de una manera que os recomiendo leerlo, pero con tranquilidad, con mucha paciencia, si os queréis enfrentar a este texto, porque es denso. Introduce palabras como indietristas, además palabras generadas por él, que si tú buscas el significado en Internet te dicen que el Vaticano dice que esto es tal cosa. Y básicamente lo que quiere decir es que el tradicionalismo, si va a lo muy tradicional y se va hacia atrás y olvida que las raíces son el futuro, pues está perdido. Es un concepto realmente complicado de comprender. Pero básicamente quiere decir que no olvidemos las raíces. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí lo que está pasando es que parece ser que encuentran que en Estados Unidos hay una corriente que es como demasiado tradicionalista. Fijémonos, el Vaticano acusando de demasiado tradicionales a alguien, ¿no? Y ya estamos viendo un cambio, también una limpieza de cara en este sentido, ¿no? Sí, pero fijémonos que esto inclusive es dentro de los jesuitas. Sí, Aquí sí, dice, sí. yo quiero rendir homenaje al coraje de Arrupe, el padre Arrupe, supremo general de la orden jesuita. Exacto. En el momento que un papa lo sacaron a los 33 días. Bueno, Arrupe se encontró con una compañía de Jesús, pero es la de Jesús, que se había estancado, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pensemos que es un tema ya interno aquí. Exacto. Están comparando a eso, lo que hizo Arrupe con lo que él hace ahora. Es, impresionante, ¿eh? Y aquí está, todo el artículo que, leeroslo porque puede ser interesante. Así responde el Papa Francisco al desafío de una sociedad sexualizada. Hay también otro artículo de la revista, la Civiltà Católica, donde él dice que prefiere el concepto mundanizada más que sexualizada. Bueno, llámale como quieras. También dice que, que sea sexualizada no tiene que importarte tampoco, lo que importante es que está mundanizada, ¿no? Bueno,
Todos sabemos que la sociedad está sexualizada y que es un problema, y es un problema grave. No es cuestión de mirar a otro lado, no es cuestión de decir, no, es que es el mundo es así y hay que vivir ahí, y bueno, es mirar para otro lado y ya está. No. Yo creo que también toca denunciar que hay una sexualización y que se está, degradando al ser humano, ya sea hombre o mujer. Aquí tenemos también el resto de la noticia. Escándalo ante las palabras del jesuita Antonio Spadaro sobre Jesucristo. Atentos porque los jesuitas están dando de qué hablar últimamente. Hay mucha vertiente y este hombre, vamos a leer la noticia esta vez sí, porque dice algo que es para analizar. Rígido, indiferente, nacionalista, confuso. Así era o así sería el Jesús dibujado por el padre Antonio Spadaro, director del órgano jesuita La Civiltà Católica. Director. No lo dice cualquiera, no lo dice un articulista por ahí, no, el director. Y estrecho colaborador del Papa. En un comentario al pasaje evangélico del encuentro con la cananea. Los comentarios indignados han llovido desde su publicación. Primero fue Bruno M., que no recuerdo ahora cuál es el apellido, en su blog de Infocatólica, en un magnífico artículo titulado El padre Spadaro, SJ, es el nuevo arrianismo, donde califica la visión que ofrece el comentario de Spadaro de nuevo arrianismo, hijo del modernismo, que no se coloca en el terreno racional de las afirmaciones dogmáticas, sino en el terreno puramente emotivo de lo que se sugiere y se da a entender, siempre contra la fe y a favor del mundo. La omisión sistemática de la divinidad de Cristo y todo elemento sobrenatural del Evangelio, la increencia práctica, el sentimiento de superioridad sobre todo lo antiguo y la risita satisfecha y engreída frente a la tradición y la fe de los fieles. Ahora es el arzobispo Carlo María Viganò quien desde su exilio fulmina al jesuita y su comentario del pasaje evangélico como la manifestación, la epifanía, como lo llamaría algún teólogo, de Santa Marta, de una contraiglesia, con sus falsos dogmas, sus preceptos mendaces, sus predicaciones engañosas, sus ministros corruptos y corruptores. Atentos porque antes hemos visto la noticia, ¿no?, de que había esa como división en el mundo jesuita. Aquí la estamos viendo muy centralizada, ya incluso con esta revista, ¿no? Y cómo ya hay pues ciertos arzobispos como Viganò que ya se ponen claramente en contra y ya muy enfrentados, ¿no? Pero, ¿qué dijo Spadaro? En el periódico italiano de izquierdas, Il Fatto Quotidiano, el padre Antonio Spadaro ofreció su visión personal del pasaje de Mateo 15, 21 al 28. Al relatar el pasaje del encuentro de Cristo con la mujer cananea, cuya hija estaba afligida por un demonio, Spadaro acusa a Cristo de ser primero indiferente y luego embarazado e insensible. Recordemos que en este pasaje Cristo le viene a decir como que no se le da algo, recuerdo ahora especialmente a los perros. Es ese momento en el cual viene una mujer, se le pone a los pies y dice que no es para los perros como la verdad o algo así, ¿no? Y entonces ella le dice, bueno, pues yo me conformo con las migas, ¿no?, que caigan de él, ¿no?, de la verdad. Y él dice que vaya fe ha encontrado en ella, ¿no? Pues este proceso, esta situación ante esta mujer cananea y Jesús, él lo considera como que Jesús fue, pues eso, completamente indigno, ¿no?, como que fue pues mal educado incluso, ¿no?, insensible, cuando sabemos que ahí había un mensaje porque estaba probando la fe de esa mujer. Estaba probando hasta qué punto esa mujer era capaz de ponerse a sus pies y someterse, ¿no? Sí, pero además estaba probando el nacionalismo de los discípulos. Ajá. Decir que Jesús era nacionalista cuando lo crucifican por no serlo. Exacto. Eso, si de todas, es la más escandalosamente mentirosa. Es decir, bueno, rígido, indiferente, confuso, eso es algo que los jesuitas es muy común, que Jesús estaba muy confundido. Pero cuando justamente por no apoyar el nacionalismo lo crucifican, y lo que hace justamente en esto es probar a los discípulos con su nacionalismo. Exacto. Recomiendo que leamos esos versículos con tranquilidad y luego leamos este artículo si queréis, porque es para ponerse nervioso.
Jesús permanece indiferente, dice. Escribe Spadaro en referencia a que Cristo no pareció responder a los gritos iniciales de la mujer. Sus discípulos se acercan a él y le suplican asombrados, continuó. La mujer conmovía a quienes también la juzgaban mal. Sus gritos habían roto la barrera del rencor, pero a Jesús no le importó. Pero fíjate cómo mienten, porque sus discípulos se acercan para decirle que la despida. Exacto. No para decirle, mira, préstale Exacto. atención. Justamente, ellos eran los nacionalistas. Es que, claro, se aprovechan de que la gente no ha leído o no lee estos versículos. Spadaro sostiene que el silencio de Cristo fue seguido por la respuesta insensible de Jesús. No fue enviado excepto a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Eso fue la prueba para ella y para los discípulos. La dureza del maestro es inquebrantable, comenta Spadaro, uno de los clérigos más próximos a Francisco. Atentos, lo repite. Es uno de los clérigos más próximos a Francisco, lo cual puede implicar que Francisco está por esta línea. Ahora también Jesús hace de teólogo. La misión recibida de Dios se limita a los hijos de Israel. Entonces no hay dados. La misericordia no es para ella, dijo. Está excluido, no hay duda al respecto. Es necesaria María. Lo vemos, ¿no? Es necesaria una María que ponga el corazón, que ponga la misericordia, que ponga la ternura, porque Dios, o Cristo, en este caso, bueno, Dios encarnado, era un déspota. ¿Cómo vamos a lidiar con él directamente? Necesitamos un intermediario. La Biblia dice que el que le agrega palabras o le quita a este libro, se le quitarán su parte de la eternidad, del fruto de la vida, o se le agregarán las plagas. Esta gente se está ganando un castigo porque están tergiversando deliberadamente la Biblia. Están manipulando a conciencia la palabra de Dios para arrastrar a la perdición a la gente. Hay gente que hace pecados muy terribles, muy brutos, muy flagrantes, pero estos son los peores. Estos son los peores de todos. Están obsesionados en mundanalizar a Cristo y en divinizar a María. Están obsesionados en eso. Y humanizarlo. Pero es que eso está pasando también en muchos círculos religiosos y no muy lejanos a nosotros, que están empezando a negar el tema de la naturaleza de Cristo, ¿no? Que le están poniendo más humana que divina. De hecho, están desdivinizándolo. Entonces, están muy lejos de lo que está diciendo este hombre. Según esto, Cristo tenía pecado dentro de él. Ya tenía su tendencia al pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Es cargarse completamente la figura de Jesús. El jesuita mantiene que la conversación de Cristo con la mujer cananea estuvo marcada por la rigidez cultural de la época. Cristo responde burlona e irrespetuosamente a la pobre mujer. Escribe, añadiendo que la respuesta divina fue una falta de tono, de estilo, de humanidad. Jesús parece cegado por el nacionalismo y el rigor teológico. Viendo lo que ha comentado Javi antes, es para pegar una patada aquí. La mujer tuvo que sacudir la rigidez de Jesús para convertirlo a sí mismo. O sea, fue la mujer la que ablandó a Cristo, le quitó la rigidez y le convirtió a sí mismo. La mujer le convirtió. Este concepto es impresionante, ¿eh? Porque ¿qué tenemos? A María, que será necesaria para que esto pase. Es brutal, Pero esto es muy jesuita. Digamos, me sorprende que ahora algunos pongan el grito del cielo. Esto lleva años. Cualquiera que ha leído un poco jesuitas, bueno, depende a cuáles obviamente, pero el tema de un Jesús confuso, un Jesús indiferente, y el tema de citar este pasaje de la Escritura, yo ya he leído en jesuitas desde hace años. Siempre utilizan el mismo para hacer este tipo de cosas. No se lo inventó él. No. Es recuperar nada nuevo bajo el sol, ¿no? Desde 2011, Spadaro se ha desempeñado como editor en jefe de la Civiltà Católica, dirigida por los jesuitas, que es revisada y aprobada por el Vaticano antes de su publicación. Atentos a esto, ¿eh? Esto lo revisa el Vaticano antes de que se publique. Y es bien conocido como uno de los asesores de confianza del pontífice. Lo reitera y lo vuelve a decir. Atentos, porque está claro que viendo la noticia que hemos visto antes de la Copajo, viendo esto,
hay un proceso duro y potente de un martillo que está preparándose para dar muy, muy fuerte. Cuando Jesús estaba en la tierra, había dirigentes religiosos que lo odiaban con todo el corazón. Pues ahora también lo hay. Sigue habiendo dirigentes religiosos que lo odian tanto como aquellos. Ucranianos. Papa Francisco da nuevas normas para el exarcado de los católicos ucranianos en Italia. ¿Qué es el exarcado? Pues acoger a agentes de otros patriarcados y dejarles que puedan tener su iglesia ahí, ¿no? Que puedan adorar allí. Pero le ponen toda una serie de condiciones, son muy interesantes. ¿Depender de qué? Del romano pontífice. ¿Depender de qué? Del derecho de la Conferencia Episcopal Italiana. O sea, les ponen unas condiciones que al final es que están dentro de la Iglesia Católica. ¿Lo vemos como están jugando constantemente con esto? De meter una cosa dentro de la otra, porque al final, si lo ves desde el punto de vista global, todo está cubierto por la Iglesia Católica. Si puedo adorar donde quiera, si ya pueden venir a poner su patriarcado en cualquier lugar, pero eso sí, bajo mis condiciones, es intentos y ensayos de ese ecumenismo global, con un líder claro, que tenemos las diferentes normas que le imponen a esta población para que puedan, pues, adorar allí, ¿no? Laudato Si, segunda parte. Francisco publicará la segunda parte de la encíclica Laudato Si el 4 de octubre de 2023. Sería la cuarta encíclica de Francisco después de Lumen Fidei 2013, Laudato Si 2015 y Fratelli Tutti 2020. Ya le hemos ido anunciando. Estamos a la expectativa de lo que nos puede decir esta nueva edición. 9 días después de haber anunciado a una delegación de abogados de la Unión Europea que escribiendo una segunda parte de Laudato Si para actualizar los problemas actuales, este miércoles, 30 de agosto, el Papa Francisco hizo el anuncio de la publicación de la que fue su segunda encíclica. Pasado mañana, 1 de septiembre, celebramos la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, inaugurando el tiempo de la creación que durará hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Todo calculado, todo pensado. En esa fecha tengo previsto publicar una exhortación, una segunda Laudato Si. Unámonos a nuestros hermanos y hermanas cristianos en el compromiso de cuidar la creación como don sagrado del Creador. Debemos estar junto a las víctimas de la injusticia medioambiental y climática, esforzándonos por poner fin a la guerra sin sentido contra nuestra casa común. Instó a todos a trabajar y rezar para que vuelva a abundar la vida. Ya vemos de qué va a ir Laudato Si, segunda parte. Va a concretar este tema. Al hacer el anuncio, el Papa presentó esa segunda parte de Laudato Si como una exhortación. ¿Qué es una exhortación? Cuando se exhorta a alguien que se le dice, oye, mira, tú tienes que ir por aquí, no vas bien así. Eso es una exhortación. Si al final tiene el trato de encíclica, sería la cuarta encíclica de Francisco después de Lumen Fidei, bueno, lo que hemos leído antes. O sea, fijaros, antes hemos visto cómo se mueve a nivel jurídico en Estados Unidos y en toda América. Y ahora sale Laudato Si para una exhortación. Esto va unido. Esto tiene que desembocar en leyes. Más de lo mismo. Declaran a McCarrick incompetente para enfrentar juicio penal por abusos. Esto es, bueno, no sé si era un obispo o un arzobispo. Cardenal Theodore McCarrick no es competente para ser juzgado por cargos criminales de abuso sexual en Massachusetts, dictaminó este 30 de agosto un juez del Distrito Estatal en un tribunal penal. La desestimación de los cargos se produce después de los exámenes de salud mental realizados por McCarrick, por separado, por parte de profesionales médicos contratados tanto por el excardenal como por los equipos legales del Estado. Ambas evaluaciones coincidieron en su incompetencia. McCarrick, de 93 años, se ha tardado un poco, ¿verdad?, en llevar a este hombre a la justicia. Fue acusado en un tribunal estatal de 3 cargos de agresión indecente y agresión a una persona mayor de 14 años en relación con las acusaciones de abuso sexual contra un adolescente en la década de los 1970, que habrían ocurrido en Wellesley, Massachusetts. Ese adolescente fue identificado en febrero por NorthJersey.com como James Grain, un exresidente de Nueva Jersey que ahora tiene 64 años. Los cargos de Dedan fueron los primeros cargos penales que McCarrick enfrentó luego de varias acusaciones de abuso sexual contra menores y seminaristas, lo que llevaron a su expulsión del estado clerical en 2019.
Sin embargo, los cargos penales por agresión sexual presentados en abril en Wisconsin contra el expurpurado siguen pendientes, al igual que varias demandas civiles. En una declaración presentada ante el tribunal con fecha del 30 de agosto, Greene acusó al equipo legal de McCarrick de entrenar al expurpurado para las entrevistas psiquiátricas. ¿Eso qué es? Pues bueno, intentar pasar el examen para que salga que es incompetente. Sus abogados defensores parecen haberse quedado sin aplazamientos para retrasar aún más el proceso, por lo que pasaron a las cuestiones de competencia. Ya dejan al límite todo el tema de decir, bueno, quiero aplazar, se les acaba el proceso y ya tienen que ir a otro tema, vamos a ir a la competencia. Solo ellos y el señor McCarrick conocen el alcance del entrenamiento para prepararlo para sus 2 entrevistas. Si McCarrick es declarado incompetente, habrán ganado y la justicia habrá perdido, escribió. Greene también señaló que el sobreseimiento del caso y la posterior libertad de McCarrick podrían resultar en represalias por parte de sus seguidores. Afirmó que cuando hizo públicas las acusaciones contra el excardenal en 2018, McCarrick envió seguidores a mi casa para recordarme que él es el hombre más poderoso de Estados Unidos, si no del mundo. Pero muy incompetente no se debía sentir, ¿eh? Las acusaciones de Greene en 2018 quedaron registradas en una entrevista con el New York Times, que lo citó únicamente por su nombre. En sus declaraciones afirmó que McCarrick había abusado sexualmente varias veces de él desde que tenía 11 años. La primera vez que me dijo esto fue en 2012 en el funeral de mi madre, relató Greene en su declaración judicial del 30 de agosto. Sus ojos y su voz siniestros me advirtieron de represalias si lo hacía público. Desde luego, si esas acusaciones son ciertas, muy incompetente no debe parecer. Esto es impresionante, ¿no? Que se llegue hasta este punto. Refiriéndose a un examen neurológico de McCarrick realizado por el psiquiatra David Stretlen, quien fue contratado por la defensa, Greene expresó: me cuesta conciliar el concepto de que alguien que es inteligente y elocuente tampoco es competente para ser juzgado y responder por sus acusaciones. Greene relató que McCarrick era parte de su familia inmediata desde 1945, por lo que pudo presenciar el ascenso del expurpurado a la cima de la iglesia, o sea, que tuvo que soportar verle ascender. Era carismático, inteligente e ingenioso. Su mente podía trabajar rápido y podía controlar a su audiencia con bastante rapidez. Fue brillante y creo que todavía lo es, señaló. Estos procedimientos debían haber proporcionado un nivel modesto de compensación, dijo. Greene afirmó que presentó cargos con la esperanza de encontrar justicia en este tribunal. Sin embargo, McCarrick camina como un hombre libre y yo me quedo sin nada. Nada excepto el temor continuo a las represalias que amenazaron 2 veces. Cuando Stretlen examinó a McCarrick el 5 de diciembre del 22, el informe médico concluyó que el excardenal tenía un trastorno cognitivo grave y una discapacidad funcional cotidiana que se clasifica como demencia, probablemente se deba a la enfermedad de Alzheimer. En junio, la psicóloga Kerry Nelligan examinó a McCarrick en su residencia en Missouri, el Binary Renewal Center, en nombre del Estado, lo que figuraba en documentos judiciales. Descubrió que McCarrick sufre un proceso orgánico de deterioro cognitivo que no mejorará. En el informe se incluyen conversaciones de McCarrick y Nelligan, con grabaciones de las respuestas del expurpurado contradictorias y a menudo olvidadizas. Cuando se le preguntó sobre la última vez que celebró misa, respondió: cuando te jubilas no te retiras de la misa, ofrezco misa todos los días. Luego el informe decía que Nelligan preguntó si McCarrick todavía ofrecía misa. No, ahora no puedo porque en un momento determinado cuesta llegar a cierta edad, respondió, deteniéndose. Ofrezco misa de vez en cuando. 2 respuestas bastante diferentes y contradictorias. McCarrick reconoció que no era un miembro activo del clero y que había perdido su posición en la Iglesia. En los hallazgos de Nelligan, la psicóloga citó el informe de Stretlen, en el que McCarrick dijo que había tenido una pequeña cantidad de derrames cerebrales que resultaron en un poco de afasia, una condición que afecta la forma en que uno se comunica y comprende la palabra y el habla escrita, según la Clínica Mayo. Según los registros médicos, McCarrick padece una variedad de afecciones que incluyen hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca, arterioesclerótica de la arteria coronaria nativa, fibrilación auricular, tratada con un marcapasos, antecedentes de enfermedad isquémica transitoria, ataques también conocidos como mini accidentes cerebrovasculares.
También le reemplazaron la rodilla izquierda hace 3 o 4 años. Cuando se le preguntó cómo pasa su tiempo libre, McCarrick dijo: rezo mucho, leo muchas cosas de la iglesia, juego al bingo. Gané en esta semana $5. Semana Santa. En Semana Santa. Ya parece como cachondeo, ¿no? Si realmente este hombre está fingiendo, es realmente impresionante. No hay palabras. En las entrevistas con McCarrick, Nelligan escribió que demostró déficits significativos en todos los aspectos de su memoria. En resumen, según los datos de que dispongo en este momento, es mi opinión que el Dr. McCarrick no presenta las habilidades y destrezas típicamente asociadas con la competencia para ser juzgado, escribió Nelligan. Sínodo Ecumenismo. El Papa Francisco participará en una vigilia ecuménica en el marco del Sínodo. Tenemos la noticia. La oficina de prensa de Santa Sede presentó este viernes 8 de septiembre la iniciativa Together, juntos, una vigilia ecuménica de oración que tendrá lugar en el Vaticano el 30 de septiembre en el marco del próximo sínodo de sinodalidad que comienza el 4 de octubre. Fijémonos que comienza también el sínodo cuando también se presenta la Laudato Si, es en el mismo momento. En la tarde del sábado 30 de septiembre, el mismo día que el Papa Francisco celebra un consorcio en el que creará a 21 nuevos cardenales, la Plaza de San Pedro acogerá este evento ecuménico que reunirá a miles de jóvenes procedentes de 43 países, así como a líderes de otras confesiones. En concreto, 12 líderes eclesiásticos y cristianos han sido invitados para elegir la oración junto al Papa Francisco. También intervendrán algunos delegados fraternos enviados por sus iglesias a la Asamblea General del Sínodo de la Sinodalidad. El sínodo se celebrará en Roma bajo el lema "Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Además, se desarrollará en 2 sesiones, la primera del 4 al 29 de octubre del 23 y la segunda en octubre del 24. Tras un acto de bienvenida a la vigilia del 30 de septiembre y una procesión, se llevarán a cabo 4 intervenciones de acción de gracias, cantos y algunos testimonios. El Santo Padre se incorporará al evento ecuménico a las 6, hora de Roma. Durante la rueda de prensa de este viernes, Nathalie Beccart, subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo y una de las mujeres con derecho a voto en el Sínodo de los Obispos, explicó que esta iniciativa se lleva a cabo para subrayar la centralidad de la oración en el proceso sinodal. O sea que todo lo que se produzca en ese sínodo, en esa reunión, va a ser bendecido por el Espíritu Santo. Así como en el ecumenismo, en el compromiso por la unidad y la paz en el mundo, y para destacar la importancia de la oración por la unidad de los bautizados en Cristo. En dicha oración participarán representantes de las distintas confesiones cristianas, como el patriarca ecuménico Bartolomé I de Constantinopla y el patriarca Teófilo III de Jerusalén. De las iglesias ortodoxas orientales estarán el patriarca ortodoxo sirio de Antioquía, Ignacio Afrem II, Mar Paulus Benjamín, en representación del católico patriarca de la iglesia asiria de Oriente, el arzobispo Abune Hermias, en representación del patriarca de la iglesia ortodoxa Teobajuedo de Etiopía. Asimismo, habrá representantes de las comuniones protestantes, como el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y de las comuniones evangélicas pentecostales, como el reverendo Thomas Schreemaker, secretario general de la Alianza Evangélica Mundial. O sea que se empieza todo esto, se quiere iniciar todo esto con una oración general. Entonces, cuando nosotros oramos con todas estas personas, con todas estas sociedades, todas estas denominaciones en conjunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Pues poniendo al mundo al servicio ¿de quién? De Satanás. Aquí tenemos más sobre el asunto, es mucho más extenso el artículo, que quiera leerlo, pues que lo lea. Bueno, y para acabar ya, pues una cita de Elena White para terminar. Y vamos a tocar hoy otra vez, de nuevo, el conflicto de los siglos. Vamos a ver una cita que nos va a recordar lo que hemos visto, lo que ha marcado la conferencia de hoy, que es Vaticano. Hemos hablado de Vaticano casi íntegramente. Y de un tema muy concreto, cómo el Vaticano estaba con el Papa al mando, influyendo claramente en las leyes del mundo, pero especialmente ¿de dónde? De América. Vamos a leer esta cita porque nos va a dejar, creo que, perplejos de cómo se definía esto ya hace ya pues, más de 100 años, ¿no? Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado,
que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de la América del Norte. ¿Dónde sabemos que va a ser el principio, que va a ser la base del tema de la ley dominical? ¿Dónde se va a implantar de inicio? ¿Qué es lo que va a marcar al resto del mundo? En América del Norte, en Estados Unidos. Fijémonos, hemos visto las noticias como esa organización llamada COPAJU, que pocos conocíamos, ha ido infiltrando con toda una serie de conocimiento jurídico, con toda una serie de influencers a nivel jurídico, para llevar al mundo a una conciencia que al final es climática y que sabemos que tiene que ver claramente con la imposición de la ley dominical. Así que reflexionemos en esto, quedémonos con todo esto porque estamos muy cerca del fin. Y ya para acabar, emplazaros de nuevo a la web, donde podéis ver todo el material presentado en estos ya más de 20 años que llevamos con todo esto. Y bueno, podéis empezar desde el principio, podéis elegir los temas. Siempre recomendamos verlas por orden, para que podáis ir viendo, si es que no habéis visto nada de esto, podéis ver las bases, en las 10 primeras sobre todo, las bases de cómo empezó todo esto, de cómo, en qué se basa todo este nuevo orden mundial, en qué se basa este dominio ya muy claro del papado en todos los estamentos, y cómo también podéis encontrar testimonios de personas que han tenido el encuentro con Jesús, ¿no? Y gracias a todo lo que se ha presentado aquí. Creo que es importante que podamos también verlo. Y ya para acabar, solo nos quedan palabras de agradecimiento, porque sin vosotros, sin vuestra ayuda, esto no sería posible. Nada de lo que presentamos sería posible. Entonces, solo bendiciones para todos, muchas gracias y Maranata 2031.